Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, nuevo estudio y tenemos el primer título de este estudio. El primer tema es, vamos a nosotros estar hablando acerca de conocer a nuestros enemigos. Hay un enemigo que uno necesita conocer y vamos a mirar una cita bíblica para comenzar en Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a mirar versículos 12 al 14. Quiero que todos estén listos con sus ojos en la pantalla. Si alguien no alcanza a mirar en la pantalla, pues lo puede hacer en su Biblia, pero allí todos leyendo ahí esta versión de las Escrituras, todos juntos. 1, 2, 3. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Interesante esta escritura. En esta escritura Dios nos está hablando para que nosotros tengamos en cuenta que Jesús murió, pero Jesús resucitó. Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Cristo vive. Después de que Cristo resucita, sabemos que Él entonces ascendió al cielo, se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué se sienta a hacer? Dice aquí que se sienta a esperar a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿a qué se sentó Él? Se sentó a esperar. Ahora la pregunta aquí que surge es: ¿quién es el que va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies? Hay que mirar lo que dice el versículo 14 allí, porque allí dice que Jesús, con una única ofrenda, la ofrenda de su propia vida, dice que nos hizo perfectos, y esta es la palabra capacitados también. Él nos hizo perfectos, capacitados, completos también es la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos hacer obra. ¿A quiénes? ¿A quiénes hizo perfectos? A los santificados, o sea, a los que hemos sido apartados, a los que hemos sido puestos aparte para hacer la obra. Entonces Jesús nos está diciendo: yo ya te dejé a ti todo lo que tú necesitabas. Te dejé la armadura de Dios, te dejé mi nombre, te dejé al mismo Espíritu Santo que empoderó mi propia vida, te lo dejé también a ti. Yo te he dejado todo ese poder, yo te he dejado toda esta autoridad. Ahora ve a donde mis enemigos y tráemelos a mí y ponlos como estrado de mis pies. Si algo nos debe llamar a nosotros la atención en la vida del rey David, es que cuando nosotros leemos los salmos, en muchos de los salmos, nos damos cuenta que David reconoció, entendía que los enemigos de Dios eran sus enemigos, sus propios enemigos. Algo que tú necesitas también entender. Porque eres un hijo de Dios y porque tú lo estás siguiendo, tú has recibido una armadura, tú has recibido herramientas. Lo entiendas bien o no lo entiendas tan bien todavía, pero tú ya tienes esas herramientas, tú tienes la armadura. Y por eso la Biblia nos está diciendo que ahora Dios está esperando de ti que tú pongas a los enemigos de Él, a los enemigos de Dios, por estrado de sus pies. Y es lo que en este momento Jesús nos está queriendo hacer entender. Jesús se sienta a la diestra del Padre. Él está esperando eso. Quiere que entendamos que los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Si tú eres un hijo de Dios también, si alguien viene contra ti siendo tú un hijo de Dios, ese alguien, sea quien sea, se convierte en un enemigo de Dios. Y quiero decir esto con mucho cuidado porque no quiero sonar como una persona que está haciendo juicio sobre alguien. A veces uno está diciendo algo
aquí desde la plataforma, desde el púlpito, desde el lugar que el Señor ha asignado para que se predique su palabra. Y las personas lo toman como ofensa, como si fuera el pastor que realmente está hablando, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces no estamos aquí para hacer juicio sobre nadie, para que nadie se sienta condenado, alguien se sienta culpable de algo. El Espíritu Santo sí nos ayuda a nosotros redarguyéndonos de las cosas que están estorbando a nuestra vida. Pero cuando decimos estas cosas, lo decimos con mucho cuidado. Quiero decirte, si tú te levantas contra un hijo de Dios, siendo que tú te estás viendo también ya como un hijo de Dios, pero si tú te levantas contra un hijo de Dios, tú te haces enemigo de Dios. Y cualquier cosa que venga a levantarse contra los hijos de Dios, se convierte en un enemigo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos tratamos, de cómo cuidamos nosotros nuestras relaciones, siendo todos hijos de Dios. Ahora quiero recordarles algo. Quiero recordarles que al principio de este año, Dios nos ministró con una palabra muy poderosa, muy preciosa, y Él nos recordó las primeras palabras que el oído humano escuchó de parte de Dios. Cuando Dios le dijo, sé fructífero, multiplícate, llena la tierra. Y después le dijo, sojuzgadla, sojuzgadla. Dios nunca quiso que nosotros fuéramos sojuzgados, dominados. Dios nunca ha querido eso. Dios siempre ha querido que nosotros tengamos victoria sobre todo lo creado, especialmente que tengamos victoria sobre nuestros enemigos. Eso no se refiere a que nosotros tengamos que tener victorias o declarar victorias sobre nosotros mismos, dominándonos unos a otros, sino está hablando de tener victoria sobre cualquier cosa que nos ataque. Se sobreentiende que si somos todos creyentes, hijos de Dios, nosotros no vamos a estar en desacuerdos, aunque hay desacuerdos en la iglesia. Se supone que nosotros no debemos estar mirando a ningún otro hermano como nuestro enemigo. Se supone que todos aquí estamos sirviendo al mismo Dios y estamos en un mismo espíritu. Y quizás podamos estar en alguna diferencia, pero nunca en oposición espiritual. Siempre estamos en un mismo espíritu. Hermanos, Dios nunca quiso que el reino animal nos dominara. Nosotros fuimos creados por Dios para que nosotros estuviéramos por encima del reino animal y de todo lo creado. Desde el inicio se nos dijo que nosotros debíamos sojuzgar la tierra. Ahora, lo que tú sí tienes que hacer es, si quieres tener victoria, tú necesitas conocer quiénes son tus enemigos. ¿Recuerdas que Dios ya nos dio una palabra profética también este año cuando nos dijo, los días de haber sido vencidos por tus enemigos han terminado? El Señor nos dijo, yo te estoy levantando, te estoy fortaleciendo para que tú puedas superar a tus enemigos y a mis enemigos. No olvides que esta es una palabra, una promesa que tú necesitas estar reclamando todos los días, porque es una palabra que Dios dio para ti. Por eso en las próximas semanas vamos a estar aprendiendo no solamente acerca de quiénes son nuestros enemigos, sino cómo nosotros podemos vencerlos. ¿Sabes? Por eso que venimos a la iglesia. Por eso es que venimos a la iglesia. No es porque nosotros no tengamos nada que hacer. No es porque nosotros no tengamos otras cosas que hacer. ¿Cuántos podrían hacer otras cosas en vez de estar aquí? Todos, ¿verdad? Algo tendrían que hacer. Bueno, aunque sea dormir, pero algo tendrían que hacer. Pero no estamos aquí en la iglesia solamente porque nosotros tenemos acceso a algo. Estamos aquí en la iglesia porque nosotros tenemos acceso a alguien. Y tenemos acceso a todas las habilidades de este alguien. Eso es algo que las personas que no vienen nunca van a poder tener. A veces hay cosas que nos apartan de llegar. Hay veces hay circunstancias que no podemos superar. Hay enfermedades.
me alegro mucho de ver algunas personas que no habían estado por enfermedad o por vacaciones y hoy otra vez las estoy viendo. Se alegra mi corazón por eso. Hemos estado orando por todos ustedes. Ahora, venimos aquí a la iglesia porque nosotros necesitamos descubrir qué es lo que a nosotros nos pertenece, qué es lo que es nuestro. ¿Qué es lo que nos va a beneficiar no solamente a nosotros, sino a los propósitos que Dios tiene para nosotros? Y eso es algo que tú no puedes conseguir allá afuera en el mundo. Eso tú lo sabes en la comunión con los hermanos en la fe. Solo se consigue de Dios. Y es por eso que en este mensaje nosotros queremos hablar entonces de conocer a nuestros enemigos. Y luego vamos a hablar sobre principios para derrotar a nuestros enemigos en todo tiempo. En todo tiempo. O sea, el enemigo no nos puede golear, hermanos. No, nada de goleadas. Cuando nosotros estamos en el equipo del Señor, no hay goleadas. Entonces vamos a hablar de conoce a tus enemigos. Y el primer enemigo que necesitamos enfocar sí es Satanás. Es el diablo. Entonces, primer enemigo, Satanás o el diablo. Y Juan 10:10 dice esto: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una diferencia grande entre estas dos cosas de las cuales se está hablando en este versículo. Una son las cosas que, los deseos de Dios para nosotros, y otras cosas es lo que son los deseos del enemigo. Y Jesús nos está mostrando eso aquí. Primero nos está diciendo que el diablo viene para matar, para robar, para destruir. Imagínese usted que viene aquí la inteligencia del FBI y entra a donde está tu casa, donde tú vives, y te dice: mira, estamos aquí, somos la inteligencia de los Estados Unidos, y hemos descubierto que hay un complot contra ti, contra la familia. Te van a matar y van a destruir toda tu familia. Es más, eso va a pasar esta misma semana. Y entonces tú te quedas mirándolos y sencillamente les dices: bueno, yo tengo que pensar en eso. Gracias por haber venido. De todas maneras, si alguna cosa, pues yo les llamo. ¿Tú dirías una cosa de esas? O tal vez tú dirías: ¿cómo? No puede ser. ¿Qué van a hacer por mí? ¿Cómo me pueden proteger? ¿Dónde me van a llevar? O sea, tú te preocuparías. Sí, porque están descubierto un plan para atentar contra tu vida, contra tu familia, y te están diciendo que es eminente, te están diciendo que es seguro. Tú no puedes estar restándole importancia a eso. Bueno, eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Él te está diciendo: oye, tienes que saber algo del diablo. El diablo no está aquí sencillamente porque te quiere molestar, porque te quiere hacer sentir incómodo. Él viene para hurtar, viene para matar, viene para destruir. Es que no está contento para nada contigo. Pero hay una segunda cosa que se está diciendo aquí. Jesús está diciendo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, Jesús ha venido para vencer a este enemigo. Para eso ha venido Jesús. En primera de Pedro 5, versículo 8 y 9 dice: sed sobrios y velad. O sea, pongan atención, pongan cuidado, paren las antenitas de vinilo. Tengan mucho cuidado, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. ¿Verdad? Versículo 9 dice: al cual resistir firmes en la fe. Diga resistir. Al cual resistir firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no eres el único. Hay que resistir, y hay que resistir por medio de la fe. La mayoría de los creyentes o no saben o no practican esto, y en todo el mundo nosotros podemos ver gente que está sufriendo por los ataques de este enemigo. ¿Cómo resistir al enemigo? A ese enemigo que te odia, a ese enemigo que te quiere destruir y que te odia porque tú fuiste creado a la imagen de Dios. La imagen de Dios es algo que Él quiso tener siempre. Él quiso ser como Dios. Él quiso ser como el Altísimo, pero no lo logró. Y por eso te odia. Por eso está enojado contigo. Bueno, yo quiero que este enemigo me escuche. Sí, yo quiero que este enemigo me escuche y que tenga muy claro que yo sé quién es él, que yo lo conozco, que yo sé a qué ha venido. Dios me lo ha dicho. Quiero que sepa que yo tengo autoridad sobre él y que yo puedo vencerlo. Amén, amén y amén. Yo quiero que el enemigo me escuche. Una de las tácticas de Satanás es que él nos asusta, él quiere asustarnos. Él quiere amedrentarnos para que nosotros callemos la boca, pero lo que nosotros debemos hacer es abrirla muy bien y decir lo que Jesús dijo: cállense y salgan fuera, cállense y desaparezcan, cállense y enmudezcan. ¿Saben? Jesús habló y con su autoridad Jesús enfrentó al diablo. Pero hoy la mayoría de las personas no han aprendido que hay que encarar el enemigo. No han aprendido que hay que enfrentar al diablo, pero hay que enfrentarlo con la palabra. Con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. No se necesita que tú seas un cinturón negro de karate. Porque para vencer al enemigo, tú no necesitas eso. Es que no lo puedes golpear físicamente. Tú no lo puedes someter de esa manera. Tú tienes que hablarle y tienes que enfrentarlo en el espíritu, con armas espirituales. Escuche lo que dice la palabra. Escuche lo que dice el hermano Pablo, el apóstol Pablo, Efesios 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de resistir a las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora Jesús también dijo en Juan 10, versículo 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Jesús lo dijo, es la palabra de Dios. Óyeme, cuando Jesús vino, Él no vino para hacerte la vida miserable, Él no vino para hacerte la vida aburrida. Él vino para librarte de ese enemigo cruel que tú tienes, que te estanca, ese enemigo que quiere destruirte. Y Dios te arma con su autoridad sobre el enemigo, para que tú puedas vencerlo con el poder del Espíritu Santo y para que tu vida no se estanque, para que tú tengas victoria. El enemigo está buscando matar a personas. El enemigo está buscando destruirlas por completo. Yo lo he experimentado varias veces y creo que tú también lo experimentamos. Es Satanás quien ha querido herirme de muerte, ha querido herir de muerte mi ministerio. Satanás ha querido
herir a mi familia. Satanás ha querido herir mi iglesia, mi vida espiritual, mi vida emocional. Satanás ha querido herir mis relaciones. Es Satanás quien quiere herir nuestros cuerpos físicos con males, con enfermedades y también con mentiras. Como dicen ahora las versiones modernas, levantando falsos. Pero ¿saben una cosa? Tenemos un gran aliado. Nuestro aliado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos deja conocer a nosotros todas las trampas del maligno. Podemos identificarlas. Nosotros podemos discernir las intenciones del enemigo como Jesús pudo identificar los espíritus de la misma manera. Nosotros los podemos identificar. Jesús llamaba a los espíritus por su nombre. Él decía, ¡hey, espíritu sordo y mudo! ¿Recuerdan cuando el Señor dijo? Él sabía identificar a los espíritus. Y cuando nosotros podemos hacerlo, eso cambia toda la situación. La mayoría de los profesionales en la medicina, la mayoría de los doctores, y yo creo en los doctores y creo en la medicina, no estoy en contra de ellos, pero sí la mayoría de los doctores están limitados en ayudarnos porque no entienden las cosas espirituales. Los problemas no siempre son fisiológicos, pero gracias a Dios por los dones de sabiduría, por los dones de ciencia, por los dones de discernimiento de espíritus, porque nos ayudan a saber cuándo los males son espirituales. Claro que está también la otra cara de la moneda. Existen esta es una moneda de dos caras. Hay la otra cara de la moneda, que es cuando ahí las personas andan alistándose y queriendo ir contra todos los demonios y con todas sus fuerzas, cuando ven que se presenta algún síntoma en una persona, pero ni entienden los síntomas que las personas están presentando. Y saben, algunas veces esos síntomas no tienen nada que ver con el diablo. Y no solamente es con las personas, es con las cosas también. El carro anda fallando, no nos quiere arrancar por la mañana, y ahí mismo nosotros sí arrancamos nos envalentonamos y comenzamos: Satanás, te reprendo, tú no tienes nada contra mi carro, es una bendición de Dios, tú no me la vas a robar. Pero lo que necesita tu carro es solamente que le eches gasolina. Es que no le echaste gasolina. Pero sí, Jesús dijo que nosotros tenemos toda potestad para hollar al enemigo y que nada nos dañaría. Si tú eres un creyente y tú proclamas el nombre de Jesús y lo haces con fe, si lo haces con tu boca creyendo, entonces el enemigo va a tener que oírte. ¿Y qué pasa cuando el enemigo te oye? El enemigo tiene que huir. Santiago dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Segunda cosa, segundo enemigo, el pecado, las fortalezas. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y sabemos, hemos estudiado esto en otros momentos, hay diferentes tipos de muerte, tú ya sabes, ahí es la muerte física. El espíritu se retira del cuerpo, ya sea porque ya la vejez, ya somos muy grandes, o por enfermedad, o un caso fortuito, y el cuerpo muere. Hemos hablado también acerca de lo que significa la segunda muerte. Es la muerte que sufren aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y si viene la muerte física y los encuentra sin haber resuelto ese asunto, o también aquellos que lo recibieron pero que se apartaron, porque los pecados producen muerte, muerte espiritual, y uno no se salva de esa muerte sino por recibir la gracia salvadora que hay en Cristo Jesús. Santiago 1, versículos 14 y 15 dice: pero cada uno es tentado cuando es atraído por sus propios deseos y seducido. Entonces, cuando el deseo ha concebido,
se hace una realidad, ese deseo, dando luz al pecado. El pecado siendo consumado engendra la muerte. El pecado trae muerte. Ahora, muchas cosas son pecado. Y puede ser que sean cosas que a ti te guste hacer, pero son pecado, qué pena. Y el pecado nos destruye. Es cierto que los padres pueden ver muchas cosas que los hijos no pueden ver. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto? Sí, padres pueden ver muchas cosas que hijos no pueden ver. Entonces están diciendo, no, hijo, eso no, porque sí, las advertencias. Bueno, en el ambiente espiritual, Dios sabe las cosas que nosotros no podemos ver. Él conoce las cosas que nosotros no podemos ver. Hay cosas que nosotros ignoramos. Peligros de hacer cosas que le dan lugar al diablo en nuestras vidas. Entonces Dios nos advierte, porque Él es un Padre que cuida de nosotros. Bueno, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en su palabra hasta que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente y veamos cómo esas cosas pueden impactarnos. Nos pueden impactar negativamente o también nos pueden llevar a dañar a otras personas. Podemos aprender de muchas maneras, mis amados. Podemos aprender a las buenas o podemos aprender también a las malas, ¿verdad? La verdad es que siempre hay oportunidad de aprender por las buenas, de hacer las cosas bien y aprender de los buenos resultados que se producen por hacerlas bien, por atender la palabra. Y sabes, por eso venimos a la iglesia, para aprender esas cosas. Porque cuando aprendemos por medio de la palabra, no tenemos que aprender a las malas. El pecado da lugar al diablo y eso trae destrucción. Jesús dijo a un hombre que había sanado en Juan 5:14, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que venga alguna cosa peor sobre ti. Ahora, este hombre se supone aquí que ha tenido una condición física por años y Jesús viene y le sana y luego le dice no peques más. En otras palabras, mire, tú has estado pecando y es por eso que esta condición ha llegado a tu vida. Porque el pecado le ha dado libertad, le ha dado permiso al diablo para atacarte. El pecado lo que dice es esto, dice, tú no estás obedeciéndole a Dios. Tú no estás obedeciéndole a Dios, pero le estás obedeciendo al diablo. Si tú le obedeces al diablo, tú estás haciendo al diablo tu líder, porque le estás dando permiso sobre tu vida. Pero el diablo lo que quiere es destruir tu vida, le estás dando permiso para que destruya tu vida. Y Jesús entonces le dice a este hombre, no sigas pecando para que no te vaya peor. ¿Cuántos entienden eso? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio. Diga, no tendrá dominio. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, algunos dirán, pastor, yo no puedo parar de pecar. Es que yo no es que quiera, pero no puedo parar. Bueno, la Biblia dice que sí puedes dejar de pecar porque tu vida no está bajo la ley, bajo la condenación, sino que tu vida está bajo la gracia. La gracia que comienza con el perdón porque tú te arrepientes, pero que sigue con la fortaleza que viene para tu vida, para que tú puedas vencer la tentación, para que tú puedas vencer el pecado. Eso es el poder del Espíritu Santo que permite que tu vida no sea destruida. Amén. La mitad de las personas en la actualidad son adictas a algo, especialmente hay muchos adictos. La mitad de las personas que habitan este mundo son adictas a ciertos tipos de pornografía.
Escuche bien esto. Detestan la pornografía. La detestan. No quieren estar bajo esa adicción. Ellos desean estar libres de esa lujuria, pero están atados a ciertas trampas que los obligan a fallar nuevamente. Jesús sabe eso. Entonces Jesús trae habilidad, trae fuerza a tu vida para liberarte, quitarte la culpabilidad que te empuja a hacer más pecado. Y entonces te dice, el pecado no se enseñoreará de ti. No tendrá dominio sobre ti. Dígalo nuevamente, el pecado no tiene dominio sobre mí. Confiéselo. Diga, el pecado no tiene dominio sobre mí. Así es como tú debes estar siempre pensando. Así es como tú siempre debes estar hablando. Y no estar diciendo cosas como, ahora me van a armar un problema con esto. Cuando Dios te está mostrando que tú puedes ser libre de estas cosas, comienza a declarar que tú eres libre, que no hay ataduras de pecado sobre ti, porque mayor es Jesús como Salvador que el diablo como esclavista. Mayor es Jesús. Tercer enemigo, la carne. Esa mente carnal que es egoísta, que no solamente pensando solamente en la satisfacción propia. Un enemigo tremendo de nosotros somos nosotros mismos. Es nuestra propia carne. Son nuestros propios pensamientos. Romanos 8, versículos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Debido a que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es pensar en la carne? Bueno, pensar en la carne es pensar en lo natural. Es que esto es, a veces ni estamos captando lo que estamos pensando y que estamos metiéndonos en problemas con lo que estamos pensando. Estamos pensando cosas naturales, estamos constantemente pensando conforme a lo que deseamos en nuestra carne, lo que a nosotros nos gusta. O sea, lo que nuestra propia sabiduría dice, nos enseña, y no en lo que es la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios tiene. Pero pensar en la sabiduría carnal es muerte. Pensar con nuestra sabiduría carnal es enemistad contra Dios. La enemistad es odio, es enemistad contra Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora las obras de la carne son evidentes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas por el estilo, de las cuales os denuncio, como también yo lo dije en otro tiempo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. No los que caen ocasionalmente y se arrepienten y buscan siempre a Dios para alejarse de esas cosas, sino los que se gozan porque practican todas esas cosas y esas cosas les producen satisfacciones que no quieren dejar. Entonces no hay arrepentimiento. Si hay algo en mi vida, mi amado hermano, que me va a estorbar mi entrada al reino de Dios, esa cosa es mi enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algo que está tratando de arrastrarme al infierno, eso es mi enemigo, aunque esa cosa me puede estar sugiriendo o me puede estar ofreciendo algún placer temporal, porque al fin de cuentas ese placer temporal tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que eso me va a apartar de Dios. Y si me aparto de Dios, voy a ir rumbo al infierno. Pablo dijo en Romanos 7:24,
miserable de mí. Ay, 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 pobrecito de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo está hablando aquí de su propia carne, de su propio cuerpo. Y dice que su propio cuerpo hace cosas que ni él ni Dios quieren que él haga. Y que no quiere hacer las cosas que Dios quiere que haga. No me miren así, porque así somos todos nosotros también, como Pablo que dijo, pobrecito de mí. A veces nosotros tenemos que decir, pobrecito de mí. Es que tu cuerpo no quiere levantarse temprano en la mañana para venir a la iglesia. Tu cuerpo no quiere orar, tu cuerpo no quiere leer la Biblia. Tu cuerpo no quiere adorar a Dios. Tu cuerpo, tu carne, no quiere perdonar a otras personas. Tu cuerpo quiere es comer lo que quiere comer y a la hora que quiere. ¿Es cierto o no? Bueno, hay pocos sinceros aquí. Y cuando tu carne ve a alguien atractivo, quiere moverse hacia ahí, hacia ese lugar en donde está eso que es atractivo para tus ojos. Pero todos entendemos que eso destruye. Y estamos oyendo al apóstol Pablo decir que eso no se aplica solamente para los incrédulos. Pablo está hablando de sí mismo. Un creyente que no sabe cómo dejar de hacer lo que no quiere hacer. Tu propia carne se convierte en tu enemigo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Pero eso no es hablar, cuando hablamos de hacer morir la carne, no es hablar de suicidio, no es hablar de automutilación, no. Aquí se va a hablar es de cómo nosotros podemos vencer las tentaciones, vencer esos deseos que nos van a llevar a la destrucción de relaciones, destrucción de nuestra reputación, destrucción de nuestra propia confianza en sí mismos. Es lo que destruye nuestra integridad, destruye nuestras bendiciones, destruye nuestra salud. Y todo eso lo podemos aprender a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. El cuarto enemigo son las tribulaciones. Marcos 4, 16, 17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. En otras palabras, el diablo hace que tribulaciones que vienen a la vida nos roben la palabra de Dios, la saquen de nuestro corazón, en donde se ha sembrado. Y a veces dificultades, a veces tribulaciones, también nos están enseñando. A veces nos están formando, a veces nos están moldeando, pero el enemigo tergiversa todo y hace que nosotros entendamos de pronto el plan que tiene Dios para enseñarnos algo de una manera diferente. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque Él sabe que la palabra de Dios que nosotros tenemos en el corazón, eso lo puede vencer. Lo que nosotros, la palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón puede destruir al enemigo. La palabra nos va a nosotros a animar, a tomar el escudo de la fe y a enfrentar al enemigo. Por eso el enemigo quiere arrancar esa palabra. Es por eso que el enemigo no quiere que vengas a la iglesia cada semana y si es posible, que no vuelvas a la iglesia. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Y por qué? Porque cuando tú vienes, el enemigo se está exponiendo. Porque tú estás recordando quién es ese enemigo.
Y comienzas entonces a tomar autoridad sobre él y lo reprendes y dices, apártate de mí, Satanás. Él te quiere tener separado. Él te quiere tener apartado de la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que apegarnos más a la palabra. Y es por eso que nosotros debemos constantemente tener la comunión de la iglesia del Señor. Romanos 8, versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de la masacre. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo está diciendo que sí, que nosotros tenemos dificultades, pero por medio de Jesús nosotros somos más que vencedores. En esta serie nosotros vamos a ver cómo es que nosotros vamos a ser más que vencedores. Número 5, persecuciones. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1 y 2. Por último, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra rápidamente y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Hay hombres perversos y malos. O sea, hay quienes son malos, pero hay quienes son malos y perversos. O sea, son re malos. Y a veces nos toca a nosotros vivir con gente así, que quieren buscarnos problemas. Bueno, nadie dice amén, pero yo sé que eso pasa entre ustedes también. Todo aquel que quiere servir a Jesús va a sufrir persecución. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, sí, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Saben por qué viene persecución? Es por los problemas con la gente. Que la gente no quiere nada con lo que nosotros pensamos o decimos o vivimos. ¿Saben? Jesús dijo algo que quizás no te guste, que quizás no entiendas. Cuando Jesús hablaba de que cuando el Señor está con nosotros, Él decía, nada nos puede dañar. Pero luego dijo esto, ten cuidado de los hombres. Ten cuidado de los hombres. Ten cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque los hombres son los que nos van a llevar a la cárcel. Son los hombres los que nos van a matar. Bueno, cuando nosotros hablamos de demonios, cuando la palabra nos habla de demonios, ahí vemos a Jesús hablando con autoridad, enseñándonos a hablar con autoridad. Pero cuando se habla de la gente, de los hombres, Jesús nunca nos dio autoridad para poder vencer sobre los hombres. Porque como ya leímos, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino hay espíritus de maldad que entran en esas personas y tenemos que luchar contra esos espíritus. ¿A cuántos no les gustaría poder controlar a los hombres o a la gente? A muchos, a todos nos gustaría eso, pero no es, la gente no es el enemigo. Simplemente nuestras debilidades permitimos que espíritus comiencen a obrar en nuestras vidas y miramos la gente con esas cosas y tenemos que ir contra esos espíritus que los han atrapado. Por eso nos persiguen. El último enemigo es el mundo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el dominio del maligno. Decimos, somos nosotros de Dios, pero sabemos al mismo tiempo que el mundo entero está bajo dominio. ¿De quién?
de Satanás. El mundo está bajo la influencia, bajo la dirección del maligno. Todo el mundo entero está sufriendo de esta influencia de Satanás. Todo el sistema mundial está bajo la influencia de ese ser malvado. Y nosotros lo vemos revolcando todo en este mundo. Nosotros lo vemos revolcando a esta nación que se consideraba la nación más poderosa del universo. Cosas que anteriormente solo eran cosas de sentido común. Desde el inicio de esta nación, ahora de repente no son de sentido común. Eran de sentido común, pero ahora ya no. Porque hay personas que han revolcado totalmente las cosas y están diciendo algo que no tiene sentido e interactúan como si fuera algo de sentido común. La Biblia dice que vendrán momentos cuando la gente llamará malo a lo bueno y bueno a lo malo. Le dirán blanco a lo negro y a lo negro llamarán blanco. ¿Tú estás viendo algo negro? ¿Estás viendo algo negro? Y de pronto ellos dicen, esto es negro. Y ellos dicen, no, eso es blanco. Y tú te quedas mirando, mira, no, es negro, ¿qué te pasa? Es negro. Es blanco. Es blanco. Es blanco. Y tú. Es blanco. Y tú comienzas, eso comienza a calar sobre tu vida y de pronto tú comienzas a decir, algo me está pasando. ¿Es negro o es blanco? Es blanco, es blanco. Y el mundo allá, blanco. Sí, es blanco. Es blanco, es blanco. Hay muchos creyentes que están cayendo en la trampa del enemigo. Es hora de regresar a la palabra de Dios. Cuando entra la palabra de Dios trae luz. Se prende luz en ti. Y entonces tú vas a decir, pues aunque todos digan que es blanco, es negro. Porque tienes la luz. Porque tú tienes la luz. Y tú crees en esta luz. Ahora, si tú no conoces la diferencia entre blanco y negro, te voy a dar de beber un vaso de leche negra y quiero que te la tomes toda para ver si verdaderamente no conoces la diferencia. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En quién vas a creer? Tienes que creer en el Señor. Pero sabes, hay muchos enemigos que te quieren engañar. Conoce a tus enemigos. Amén. Puedes cerrar tus ojos por un momento, inclinar tu rostro. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra.